Buenas tardes a todos. Iniciamos el webinar dedicado a la presentación de nuestro cuaderno número 8 de SEAIDA. Primeramente, agradecer a todos los inscritos a este webinar. Encantado nuevamente de estar con todos vosotros, aunque ahora a distancia, todos los socios de SEAIDA y a todos aquellos interesados en el estudio del derecho de seguros. En esta ocasión, pues vamos a presentar una obra, una publicación doctrinal de la SEAIDA, la sección española de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros. Esta obra es obra de un profesor de universidad, recién doctor, y también tenemos el gusto de agradecer a aquellas entidades que han hecho posible también la publicación de esta obra. En primer lugar, a la Mutua de Seguros, MUSAT, Mutua de Seguros a Prima Fija, por el patrocinio, por haber patrocinado dicho cuaderno y por el apoyo también que a la sección española viene haciendo durante muchísimos años. Recuerdo gratamente su participación en el primer congreso de SEAIDA celebrado en Córdoba en el año 2015, que fue mi primera andadura como en la Secretaría General de la asociación y que guardo especial recuerdo a dicho congreso y a la entidad y a todas, a cada una de las personas que contribuyeron y colaboraron para que dicho congreso tuviera el éxito deseado. Y por otro lado, la siguiente entidad como colaboradora es el Colegio Universitario Cardenal Cisneros, en este caso el Instituto de Posgrado y de Investigación, en el cual pues, el autor pues, se licenció en Derecho y yo también quisiera agradecer también a dicho colegio esa colaboración, por cuanto que también yo fui alumno de la institución y, me da mucha satisfacción de que esté también en este acto y en este cuaderno. Pues dicho ya el agradecimiento y ahora decir el porqué de la publicación, pues la publicación de este cuaderno es muy necesaria. Muy necesaria por cuanto que tenemos 5 años de vigencia de los SEAR y transcurrido ese plazo no transitorio que marcaba los SEAR, pues esta obra, este trabajo viene a poner en valor pues, un régimen jurídico propio, vigente, no el transitorio, de las mutuas de seguro. Por ello, vamos a empezar la presentación y tenemos con nosotros a la persona que muy partícipe y muy colaboradora con las actividades de la asociación, como es Javier Prieto. Javier es abogado, es director de siniestros y de asesoría jurídica de MUSAC, Mutua de Seguros a Prima Fija. Es un profesional práctico, pero también estudioso del ámbito de las mutuas, no solamente de las mutuas, sino de casi todo el sector asegurador. Y desde bastantes años colabora en nuestras actividades formativas y de otra índole. Y su gran perfil práctico y de estudio nos hace dar una versatilidad muy útil a estas actividades y principalmente a estos webinars por su
carácter dinámico en el debate que enriquece no solamente el debate, sino también enriquece pues, el estudio y las cuestiones que se vayan a tratar. Me suele sorprender siempre. Hoy también, como no, con el título de su ponencia, con esas sombras de las que nos va a hablar sobre el actual marco legal de las mutuas de seguro. Por tanto, vamos a iniciar las sombras, lo que él llama sombras, para que después, en el turno que pasaremos al autor, nos diga no las sombras, sino las luces de las mutuas de seguro. Al término de la presentación intentaremos dar a las preguntas, si se formulan, 2 o 3 preguntas al término de la presentación. Pues nada, agradecer nuevamente a los partícipes, a los colaboradores y patrocinadores, y doy la palabra a Javier Prieto. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Félix, que cualquiera diría que te he pasado lo que tienes que decir de mí por ese gran profesional, pero bueno, aquí lo importante es pues el agradecimiento, agradecer a SEAIDA en general y a ti en particular que hayáis querido contar con Musad, que Musad son muchas más personas que yo, para tratar un tema que yo creo que tiene un cierto calado, un muy importante calado, y que además yo creo que está bastante de moda y que se está haciendo bastante viral en los últimos 2 años, ¿no? Entonces esas sombras, bueno, ya sabes que para los títulos, pues suelo poner títulos que no se ajustan a la normalidad, pero bueno, al final no es sino decir cómo desde el sector seguros, fundamentalmente desde el sector mutua, bueno, pues ¿qué nos encontramos con el marco legal que en estos momentos está vigente? ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a intentar ser bastante breve. Félix, si me paso de tiempo, me das un toque, o que me lo den, porque aquí lo realmente importante va a ser, Eduardo y su obra. Sombras de su actual marco legal. Bueno, pues en primer lugar yo empezaría diciendo que tenemos, en el ámbito de las mutuas, tenemos un marco legal muy amplio y extenso, y ahora os diré por qué, o por qué entiendo que es amplio y extenso, pero que eso no quiere decir que no sea incompleto e inacabado. Digo marco legal amplio y extenso, en primer lugar, porque tenemos una convivencia de la LOSEAR y del ROSEAR, año 2015, pues están conviviendo en materia de ordenación y supervisión LOSEAR y ROSEAR, y en concreto para las mutuas de seguros, pues con el texto refundido de la Ley de Ordenación de la LOS del año 2004 y con el reglamento de ordenación, con el texto refundido del reglamento de ordenación, con el reglamento de ordenación del año 98. Es decir, por el simple hecho de adoptar la forma jurídica de mutua, tenemos pues una normativa muy amplia. Y además, además de tener una normativa amplia y dispersa, donde ya no sabemos qué es lo que está vigente o qué es lo transitorio y no lo transitorio, vemos que la LOSEAR dejó en vigor los artículos 9, 10 y 24, y resulta que el 10 no puede estar en vigor porque la LOSEAR vetó las mutuas a prima variable, con lo cual, pues esto ya empieza a ver un poco cómo va el tema. Y vemos que el ROSEAR al final ha dejado en vigor, no sé si para un futuro desarrollo reglamentario, pero ha dejado en vigor los artículos 11 a 22 del reglamento de ordenación del año 98, que por otra parte son los artículos que regulan el grueso, escaso, pero el grueso del régimen de las mutuas de seguros. Con lo cual, aquí ya nos encontramos, no sé si con 2 sombras, con 2 problemas o con 2 incidencias, y es, en primer lugar, que existen graves problemas interpretativos de integración de normas, bueno,
y que la práctica legislativa, lamentablemente, pues no es la, digamos, no quiero decir que sea defectuosa, pero no es la que todos querríamos. Esto en cuanto al amplio y disperso, que no es contradictorio con que es incompleto e inacabado, porque claro, en estos momentos, desde el ámbito de las mutuas, tenemos una falta de normativa específica que nos genera graves dificultades pues para solucionar los problemas que a nivel societario fundamentalmente se nos dan en el día a día a las mutuas y que tenemos que estar intentar resolviendo vía estatutos o acudiendo como norma supletoria a la ley de sociedades de capital, específicamente a la normativa de sociedades anónimas, porque esta normativa supletoria la dejó en vigor o es lo que está previsto en el ROS. Claro, esto es complejo y además esa serie de problemas que nos vemos obligados a resolver en el día a día y a nivel societario a través de estatutos y ley de sociedades de capital, fundamentalmente se nos dan en la única diferencia importante, actualmente importante, que existe entre una entidad que opera bajo la forma jurídica de mutua y una entidad que opera bajo la forma de sociedad anónima de seguros. Y es esa especial relación jurídica que une al asegurado con la mutua. No sé si son dos relaciones jurídicas, esto es debatido, no sé si son dos relaciones jurídicas distintas o una relación jurídica, pero está claro que cuando un usuario, un consumidor, cuando una entidad, cuando un profesional compra un seguro, una mutua, adquiere la condición de asegurado y adquiere la condición de socio. Y además de una manera inseparable, esto ya es un debate superado. Entonces, en la vertiente de la condición de asegurado no tenemos grandes problemas porque tenemos la ley de contrato de seguros, desde mi punto de vista una ley que debería de sufrir ciertas modificaciones, pero que llevamos 40 años con ella, oye, y yo entiendo que es una buena ley. Pero sí que es verdad que en esa condición del que compra un seguro y se convierte en socio es donde realmente surgen esa serie de problemas en el ámbito de esos especiales derechos económicos, políticos y de información, esas especiales obligaciones que tiene cualquier usuario consumidor por el hecho de comprar un seguro a una entidad que opera bajo la forma jurídica de mutua. Y claro, esto en un escenario actual donde es verdad que tanto de las entidades, tanto por parte de las entidades que operan bajo la forma jurídica de mutua, como de los propios asegurados que compran un seguro, una mutua, bueno, pues la verdad es que existe un cierto desconocimiento, es decir, no son pocas las grandes mutuas que actúan como entidades aseguradoras al uso, es decir, ofreciendo seguros masa, y no son pocos los asegurados que compran un producto, un seguro, una mutua, no pensando en que van a ser socio, sino pensando en qué coberturas ofrece, en qué exclusiones y en el tan famoso aroma de la prima, ¿no? Pero es verdad que aquellas personas que sí que realmente quieren entrar en una mutua por esa especial condición de socio o porque determinados productos solo los comercializa una mutua, pues es cierto que esa serie de derechos y esa serie de obligaciones, pues difícilmente las podemos resolver desde la aseguradora, desde la mutua, con el marco normativo que en estos momentos está en vigor. Se nos ha dicho por activa y por pasiva que ya vendrá un posterior desarrollo reglamentario que aunará los SEAR, ROSEAR, los ROS, ley de sociedades de capital, sobre todo para esos derechos económicos, políticos y sociales y también para el tema de gobierno de la propia entidad aseguradora, que es donde yo creo que está un poco el quid de la cuestión. Pero desde mi punto de vista existen muchísimas lagunas jurídicas y la verdad es que hemos perdido una gran oportunidad, una oportunidad que la tuvimos con los SEAR y con ROSEAR y que ya la hemos perdido. De hecho, desde el sector tenemos la sensación de que la única novedad que introdujo los SEAR y ROSEAR, fundamentalmente los SEAR, es el veto a las mutuas a prima variable,
creo que quedaban 3 antes de que se publicase la LOSEAR. Y bueno, alguna parte de modificaciones estructurales, como esta gran creación, que luego veremos si es tal o no, cómo se ha transpuesto al ordenamiento jurídico español, que es la constitución de grupos mutuales. Con lo cual, amplio y disperso, y desde mi punto de vista, o desde nuestro punto de vista, incompleto e inacabado. Y luego, para no ser ya, o para intentar ya concluir o ser un poco más breve, realmente yo creo que lo que no se ha querido afrontar o no se ha afrontado es el verdadero eje sobre lo que pivota absolutamente todo, y es la tan famosa desmutualización. Es decir, bueno, lo sabemos, ¿no? O sea, la regulación proyectada en 2011, ¿qué pretendía? Garantizar la solidez financiera de las entidades que operaban bajo la forma jurídica de mutua. Quizá no de todas, porque mutuas, no es que haya muchas, pero las hay, pero hay unas que son mutuas de muchísimo tamaño, Hay otras que son de menor tamaño. Pero sí que es verdad que se pretendía garantizar la solidez financiera fundamentalmente por la futura, o por lo que iba a ser la transposición de la Directiva de Solvencia II y los requerimientos de capital. Los requerimientos de capital, bueno, pues sabíamos que si las entidades aseguradoras que operaban bajo la forma jurídica sociedad anónima, pues a lo mejor podían tener problemas, pues alguien pensó que las mutuas podrían tener muchos más problemas. No es el caso de Musat, antes se lo contaba Eduardo, donde nosotros, bueno, hemos cerrado el 2019 con un 294% ratio solvencia, con lo cual no es nuestro problema, pero sí que empatizamos con mutuas que, bueno, pues que han pasado por problemas y están pasando por problemas. Y claro, al final vemos como esto era lo que se estaba intentando proyectar y claro, tenemos en materia de modificaciones estructurales, si acudimos al ROSEAR, vemos cómo existen grandes limitaciones por parte de mutuas para afrontar esas modificaciones estructurales. Pero es que además esto choca, bueno, pues con el hecho de que el supervisor español, pues sigue apostando por la concentración del sector, es decir, menos es más, porque quieren garantizar la solidez financiera. Tenemos el ejemplo equiparable de Basilea II y los bancos, menos pero más solventes, y también con el ánimo de facilitar su tarea de monitorización. Esto está claro. Pero claro, si acudimos en materia de modificaciones estructurales al ROSEAR, nos encontramos. En cuanto al apartado de transformación de entidades aseguradoras, pues nos encontramos con una lista muy cerrada. Y es que a las mutuas tenemos un régimen muy restrictivo, es decir, solamente se nos permite la transformación en sociedades anónimas de seguros. Y eso está bien, bien. Pero claro, ¿qué limitaciones jurídicas y operativas tenemos para convertir una mutua de seguros en una sociedad anónima de seguros? Bueno, muy complejas, muy complejas. No voy a recordar un caso, lo recordaré. Lo hablábamos también antes, conocido yo creo que por todos los que nos estáis viendo online, yo creo que de la mayor aseguradora de este país, que se desmutualizó en el año 2006 y que evidentemente tuvo muchísimos problemas, entre otras cosas, porque entró a cotizar en bolsa teniendo 2.800.000 mutualistas a los que no localizaba para intentar canjear ese derecho de socio a través de una acción o pagarle una remuneración económica. Es decir, con lo cual la transformación de una mutua en sociedad anónima es algo muy, muy complejo, complejísimo. En cuanto a la fusión, bueno, pues también nos encontramos grandes limitaciones, especialmente para mutuas, porque se nos dice en el ROSEAR que solo nos podemos fusionar con entidades de la misma naturaleza y forma jurídica, bien, y que solo podemos absorber o que podemos absorber
cualquier tipo de entidad aseguradora, pero que no tenga la forma jurídica de la Sociedad Anónima de Seguros. Con lo cual, al final, tenemos que o fusionarnos con mutualidades de previsión social o con cooperativas de seguros. Esto es así. Y para finalizar, bueno, la gran novedad por la que el sector apostaba, que era la creación de grupos mutuales, bueno, pues nos encontramos con que cuando se promulga la LOSEAR se nos anticipa de una manera muy sintética esa posibilidad, que se deja un desarrollo reglamentario, y luego cuando viene el desarrollo reglamentario, que es el ROSEAR, vemos que ese desarrollo reglamentario parte de un único artículo, el 211, muy denso, por otra parte, pero un único artículo que difiere de lo que decía el propio anteproyecto de la LOSEAR, que apostaba por una extensa regulación de los grupos mutuales, y lo tenemos en un único artículo, y luego el ROSEAR ha cerrado definitivamente o no ha querido entrar en lo que desde el sector mutua se le pedía a nivel societario, y es que no únicamente una sociedad anónima participada pudiese servir como sociedad del grupo mutual. Esto es así. Y luego, por otra parte, por no extenderme mucho más, se ha dejado al margen la deseable regulación sobre el régimen financiero del grupo. Esto ya lo veíamos venir, porque en el análisis o en la memoria del análisis de impacto normativo de la LOSEAR se nos decía, oye, vais a poder crear grupos mutuales, pero la creación de estos grupos mutuales va a estar basada en instrumentos contractuales. No va a estar basada en participaciones en el fondo mutual. Bien, pero no tenemos la deseable regulación del régimen financiero del grupo mutual. Y luego tampoco se ha dado una solución, bueno, pues evidentemente a la tributación indirecta, por poner otros ejemplos, a la tributación indirecta que puede generarse y que se está generando, que se podría generar en los servicios comunes que presta esa sociedad anónima participada a las mutuas que están en la agrupación. Con lo cual, al final, vemos que la opción que se ha elegido o que se ha materializado en el ROSEAR con respecto a la agrupación de mutuas, pues ha restado mucho atractivo al sector mutuas, y podemos ver cómo con esta posibilidad que está prevista desde el año 2015 todavía no se ha creado ninguna agrupación de mutuas en España. De hecho, las dos últimas operaciones de cierto calado que se han cerrado entre el 2019 y el 2020 han acudido a la fusión por absorción. Pero no solamente han acudido a la fusión por absorción por cómo está regulado la agrupación de mutuas, sino porque el propio supervisor, y esto nos consta, no iba cómodo con el 211 del ROSEAR y ha recomendado, evidentemente, la fusión por absorción. Y por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias a todos los que están al otro lado. Espero que estéis bien y muchísimas gracias, Félix. Todo tuyo. Pues nada, muchísimas gracias, Javier, por tu panorama, ¿no? Transitorio, ¿no? Que esperemos que ahora el autor nos pueda dar luz a lo que pudiera ser un régimen jurídico, no ya el que tenemos, sino un régimen jurídico del que las mutuas desean y necesita el sector asegurador. Bueno, pues voy a continuar ahora con lo que es el tema de lo que es el cuaderno y voy a presentar a su autor. Su autor es Eduardo Tous Granda, es abogado en ejercicio, es profesor asociado de Derecho Mercantil en diversas universidades nacionales e internacionales. Obtuvo el grado de doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con la máxima
calificación y convención internacional. También decir que en ese tribunal que juzgó la tesis doctoral, que su director fue el profesor Javier Tirado, consejero de SIAIDA, y también presidió el acto de su tesis doctoral nuestro presidente, don Rafael Illescas Ortiz, y también otros profesores también de la Universidad Complutense y socios de SIAIDA, y en concreto a nuestro vicepresidente, don Alberto Tapia Hermida. Por lo tanto, en la tesis que jugó al tesinando en esta ocasión y ahora doctorando, ¿no? Y bueno, ahora doctor, ¿no? Antes lo fue doctorando, pues estuvo muy partícipe en la SIAIDA de esa lectura y de esa exposición, y ahora su publicación. La publicación, una parte de su tesis doctoral sobre el régimen jurídico de las mutuas. No quiero nada más y que nos ilustre el propio autor sobre aquello que ha escrito y tan dignamente como nos tiene acostumbrado últimamente. Pues nada, muchísimas gracias, Eduardo, y nada, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Félix, por la presentación. Siempre con cariñosas palabras por tu parte. Bueno, además de los agradecimientos que ha hecho Félix al principio de la presentación, a mí también me gustaría dar personalmente las gracias a SIAIDA, que siempre ha estado muy involucrada en todos mis trabajos y desde el principio me ha apoyado mucho en la investigación y su publicación. En esta ocasión, Musat, que ha patrocinado la publicación, y el Instituto de Posgrado e Investigación del IPEI del CES Cardenal Cisneros, que es un centro de estudios universitario que, como ha dicho Félix, me licencié, además de en la Complutense, porque tuve que hacer una estancia en el extranjero y tuve que hacerla a través de la Complutense, y en el que actualmente doy clase de Derecho de los Mercados Financieros. Y bueno, ese es un poco, ¿no? Este principio de agradecimiento, es que la verdad que es muy necesario, porque hoy en día hay poco apoyo, ¿no?, a la investigación, y pues gracias a la SIAIDA, pues los jóvenes investigadores pues tenemos la oportunidad de desarrollar pues distintos trabajos, ¿no?, y poder publicar, ¿no?, nuestras investigaciones. Además, no puedo perder la ocasión de dar el agradecimiento a mi maestro, ¿no?, y a Félix por el prólogo que también ha escrito para esta obra, y a mi maestro, el profesor Tirado, que me involucró, ¿no?, en el amor por las mutuas, y la verdad que sin él hubiese sido muy difícil poder haber hecho esta obra, además de que ha sido bueno, pues una persona que siempre se ha mostrado paciente y siempre ha sido muy generoso con todo lo que me ha enseñado, y de lo cual debo estar permanentemente agradecido. Antes de continuar, bueno, ya se lo comentaba a Félix y a Javier, me encuentro en el hospital porque mi mujer acaba de dar a luz recientemente, entonces si hay algún lloro, ¿no?, de algún niño, pues no os asustéis, porque es que bueno, estoy en la habitación con ellos, pero no me he podido organizar de otra manera, pero bueno, por el momento parece que no hay ningún problema. Y nada, ya continúo con un poco el nacimiento de esta obra. Esta obra nace bajo el desarrollo de una tesis doctoral que defendí, como ha dicho Félix, en la Universidad Complutense de Madrid, y en la que asistieron, ¿no?, fueron parte de su tribunal varios miembros destacados de SIAIDA, entre ellos su presidente y varios vocales. Y posteriormente lo que he hecho es bueno, pues publicar en dos grandes publicaciones este trabajo. Una de ellas es este tema referente al régimen vigente de las mutuas de seguros, y el resto de la obra está dedicado a la desmutualización y mutualización, que había hablado, ¿no?, con grandes palabras Javier, que hemos estado además comentando algunos temas que ya ha adelantado con gran profundidad y detalle, y yo creo con una óptica
acertada y muy práctica, que realmente pues recogen lo que es el conjunto de esta obra, ¿no? Esta obra realmente lo que trata es de definir el actual régimen que se les aplica, que como ha dicho también Javier, es un régimen muy diverso, lo que no quiere decir que sea completo, ¿no? Y lo que provoca, ¿no? Pues son pues, deficiencias, ¿no? A la hora de solucionar los problemas, no solo en la relación entre la entidad y los asegurados, sino especialmente en la relación jurídica entre el socio, ¿no? y la sociedad, ¿no? Ese contrato. Bien. Desde el principio la obra pues, trata la normativa aplicable, la LOSEAR, el ROSEAR, y así como el texto refundido de 2004 y el ROS de 1998, los cuales, como ha apuntado también el anterior ponente, continúan vigentes, y los estatutos, ¿no? Un análisis de los 30 estatutos que se mantienen vigentes a día de hoy de las mutuas que están inscritas en el registro de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones. A través de esto lo que se ha tratado de hacer es dar una óptica de los problemas que he localizado, ¿no? en distintos estatutos, probablemente, ¿no? Por la falta de unidad normativa y por la carencia de una norma concreta, además de porque este tipo de entidades son unas entidades que tienen una larga duración social, de media más de 90 años, que por lo tanto hace que hayan tenido que sufrir numerosas reformas de la diferente normativa que se ha ido aplicando, ¿no? A lo largo de nuestra historia, y por lo tanto hay falta de actualización, falta de normativa concreta, que se traduce, ¿no? en incongruencias a veces en los estatutos, o a veces incongruencias ¿no? en referencia a la falta de soluciones, ¿no? propuestas por la normativa que las mutuas pues, no pueden adelantarse o no pueden concretar de manera ni concreta ni necesaria, ¿no? Para dar solución a sus problemas. Se analizan distintos problemas que he encontrado en distintos estatutos, y también se analiza, bueno, pues, de forma especial y en un apartado secundario, la trascendencia que tiene, ¿no? Esa supletoriedad que ha indicado también Javier sobre el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ¿no? Que de alguna manera yo sí que indico en el trabajo, que se entiende, ¿no? que la aplicación del texto refundido es supletoria, no simplemente para el tema para las sociedades anónimas. Eso hablaré con Javier, ¿no? Ese es un poco mi punto de vista, que se hace una aplicación total esos problemas, ¿no? que surgen un poco también de una aplicación de una normativa diseñada para otro tipo de forma jurídica, como es la mutua de seguros, ¿no? que tiene unos principios distintos, ¿no? Como son el principio de ayuda mutua, solidaridad y economicidad, y que de alguna manera se ponen en discusión con los principios propios, ¿no? de las sociedades de capital, ¿no? y el ánimo de lucro. Y por tanto, esa inspiración muchas veces pues, genera problemas, ¿no? Genera problemas sobre todo pues, con los órganos de gobierno, y también pues, con los derechos de los mutualistas. Esta problemática, de alguna manera, pues, lo que provoca es que haya cierto desconcierto en el mercado, que no se tomen pues, decisiones concretas y seguras, y también no promueve la causa mutual, ¿no? Sin duda, el que no haya una normativa concreta hace a este tipo de entidades más vulnerables que a otros competidores, lo cual no convive en una libre prestación de servicios, ¿no? ideal o esperada, ¿no? Entonces, yo en ese sentido he estudiado procesos de desmutualización en otros países, he estudiado normativa de otros países, ya pasando un poco, ¿no? a los temas que ha ido comentando Javier, que me parece que todos han sido muy interesantes, y creo que les podríamos dedicar, ¿no? Grandes debates y tiempo. Estoy, ¿no? especialmente de acuerdo, bueno, pues con todo el tema de las modificaciones estructurales, lo cual la pervivencia de ese régimen normativo
del ROS y la poca poco desarrollo que ha habido en el ROSEA, pues hace que de alguna manera pues haya una carencia y una inseguridad a la hora de tomar decisiones respecto a procesos de desmutualización. No ha comentado Javier el tema de la mutualización porque es que ni siquiera se plantea, ¿no?, en nuestra normativa. Sí que lo hacen en otras normativas, como es, por ejemplo, la normativa canadiense o la normativa estadounidense, en los cuales sí que se estudia de forma concreta y se establece un marco normativo no tan preciso como el de los derechos continentales, sino más a lo que nos acostumbra en los países de tradición anglosajona, en el cual sí que se describen pasos, ¿no?, y se describen los procesos de mutualización, que muchas veces pues podrían también dar solución, ¿no?, a futuras reconversiones o a procesos, por ejemplo, de devolución, ¿no?, en los que hubiese intervenido el Estado, etcétera, ¿no?, y que se han dado pues, en países como, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no?, no en el mercado asegurador, pero sí en el mercado bancario. Por lo tanto, bueno, pues esta falta de normativa y esta falta de desarrollo sobre la causa mutual, yo creo que pone en evidencia, pues de alguna manera, la concentración que existe en el mercado sobre las grandes operadores de seguros, ¿no?, y la falta de la iniciativa de nuevos operadores que podrían, ¿no?, participar a través de este tipo de organizaciones, ¿no?, y los principios que las promulgan, ¿no?, como es el de la solidaridad tan importante, ¿no?, a día de hoy, que le comentaba yo a Javier, ¿no? Al principio. Yo creo que estos principios pueden ser pues, los que den respuestas, ¿no?, a los problemas que actualmente estamos viendo con el COVID, el cual también quiero apuntar que se ha tratado en la obra, ¿no? Se ha recogido el artículo, todo lo dispuesto en el artículo 40.1, que sigue vigente, sobre el Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias, ¿no?, para hacer frente al impacto económico y social producido por el COVID. También se ha recogido, ¿no?, desde el punto de vista y la óptica de las mutuas de seguros. Bien, puntualizaba, ¿no?, la importancia que puede tener este tipo de organizaciones, que la verdad que siempre resalto, ¿no?, en todas mis clases, y que trato de llamar la atención, como hizo conmigo mi maestro durante tantos años, sobre todo por la fuerza, ¿no?, que puede tener pues, la ayuda mutua y el principio de solidaridad, ¿no?, especialmente para dar respuesta, ¿no?, a estos problemas que a día de hoy, ¿no?, estamos sufriendo y que como podremos sufrir en el futuro, o otros riesgos, ¿no?, que están por resolver. Por tanto, desde un primer momento la mutua siempre fue un actor fundamental en el mercado asegurador español, y históricamente siempre ha permanecido ahí, con el propósito, ¿no?, de dar respuesta muchas veces a esos riesgos, ¿no?, que no se podían encontrar en otro tipo de entidades o en otro tipo de formas societarias. Es cierto que su desarrollo, ¿no?, ese ciclo mutual, ha provocado que ese amplio número de mutualistas, ¿no?, con esa doble condición de asegurado y socio que hemos comentado antes, que tienen, ¿no?, sus miembros, lo que hace es, de alguna manera, tener un impacto, ¿no?, importante en lo que puede ser pues una respuesta, ¿no?, futura a estos problemas. Bien, además, ¿no?, de lo que hemos comentado antes, de la normativa, ¿no?, que se ha recogido, y de que puede ser una alternativa, ¿no?, a los riesgos actuales, sin duda, no solamente puede ser una alternativa y una respuesta, también puede convertirse en un tipo de forma de organización que de alguna manera provoque, ¿no?, una mayor competencia en el mercado. Una mayor competencia en el mercado pues desde su origen, ¿no? Comentaba antes pues el ciclo mutual, ¿no?, ese nacimiento, desarrollo y desmutualización, ¿no?, que en otra obra que se publicará próximamente,
pues analizo, ¿no? Que realmente la mutua pasa por distintas fases. No es lo mismo la fase de nacimiento de la mutua, ¿no? Ese riesgo común que se comparte, que esa fase de estabilización, donde la mutua ya tiene un número importante de mutualistas y puede pues, jugar con los precios de las mutuas, el precio de las pólizas, trabajar en distintos ramos, que ¿no? Las necesidades que puede tener pues, una entidad que ya tiene una importante presencia en el mercado y que a lo mejor lo que necesita es acudir a distintas alternativas de financiación para poder ser competitiva, ¿no? Como a día de hoy todos sabemos, pues existe una importante concentración y esta concentración lo que obliga pues, es a ser mucho más competitivo, ¿no? Y a tener una mayor gestión de un número muy importante de asegurados. Bien, es evidente que probablemente esta concentración también no solamente sufra un impacto por los nuevos riesgos, sino que la digitalización, ¿no? Las nuevas tecnologías tengan una importancia notable, ¿no? Respecto al mercado, es decir, las denominadas, ¿no? Insurtech, ¿no? Estas entidades de desarrollo de base tecnológico que puedan participar en el mercado de una manera distinta, con una carga ¿no? burocrática también o menor, con una tecnología que también les permita ser más eficientes y dentro de las cuales pues, podría encajar perfectamente la forma jurídica de la mutua para su desarrollo, ¿no? O sea, el apostar por una mayor digitalización de este tipo de entidades a través de sus principios y conseguir de esta manera pues, dar una mayor oferta. Evidentemente, cada momento de la mutua y de su vida pues, tiene una respuesta distinta. El que no haya una respuesta, es decir, el que no haya un marco jurídico concreto, pues dificulta mucho el que puedan completar, ¿no? estas etapas, especialmente la de desmutualización, ¿no? Que evidentemente si no encontramos una normativa concreta que dé seguridad a sus órganos de gobierno y a los mutualistas, ¿no? En el respeto de sus derechos, lo que hace es que imposibilita, ¿no? Y dificulta su ejecución. Por ello, pues estoy de acuerdo plenamente con lo que ha comentado Javier, ¿no? de esa conclusión que hace sobre el marco jurídico vigente y que yo a través de este libro he querido, ¿no? hacer el esfuerzo de concretar a través de distintos ejemplos de un primer análisis de la normativa, ¿no? de las distintas de los distintos cuerpos normativos que existen y posteriormente pues, a través del análisis concreto de los estatutos sociales y poniendo ejemplos, ¿no? para su solución, así como del análisis de los preceptos del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital que se aplican o que se ven implementados en estos estatutos. Ese es un poco, ¿no? el esfuerzo que he tratado de hacer con el propósito de ayudar a estas entidades a resolver esos problemas que pudieran surgir o así como pues, actualizarlo, ¿no? con el momento actual. La realidad es que ya lo teníamos preparado, ¿no, Félix, en la publicación, pero bueno, me pareció, desde SEAIDA me propusieron incluir el tema del COVID. Creo que fue una decisión acertada, le da actualidad y le da actualidad a la obra y además creo que se compila muy bien, ¿no? en el trabajo que ya se había realizado con la investigación de la tesis. Es un poco mi resumen sobre el cuaderno libro que presento hoy y que tienen ustedes pues a disposición a través de la SEAIDA y que pueden adquirir no solamente creo que de forma digital, sino también de forma presencial en la oficina de SEAIDA. Por mi parte, Félix, termino mi intervención. No sé si quieres que demos paso a alguna duda o pregunta que puedan tener los participantes, que también les agradezco mucho que hayan que hayan dedicado su tiempo a este tema y a escucharnos. Bueno, pues el agradecimiento es a ti por
por el esfuerzo que has dedicado hoy, pero también el esfuerzo dedicado y continuo desde mucho tiempo. Yo soy consciente de ello porque yo pasé lo mismo hace ya. La lectura de mi tesis fue en el año 2007 y en el prólogo también me vino a la mente mucho de lo que tú trataste en la tesis y en el cuaderno que hoy se presenta, que es el carácter poliédrico de la institución, la dualidad de relaciones aseguradora y societaria, vínculo mutualista, mutua y el carácter de contrato de seguro y con respecto a lo que fue mi tesis, que fue los planes y fondos de pensiones y que dediqué pues mucho tiempo a su naturaleza jurídica y las relaciones jurídicas entre el fondo, el plan y también las entidades gestoras y que en tu cuaderno pues tratas como las mutuas de seguro pueden ser gestoras de fondos en tanto que son compañías aseguradoras. Por lo tanto, hoy día que está en boca, ¿no?, el tema de la sostenibilidad de las pensiones, como el carácter mutualista y el mutualismo puede dar mucho que decir a la promoción de, del aseguramiento y de los planes privados de pensiones por parte de las compañías aseguradoras y gestoras de fondos de pensiones. Por mi parte, mm, no veo que haya alguna pregunta que nos hayan formulado por parte de los asistentes, pero si queréis vosotros, antes de dar al cierre o clausurar el acto, si queréis tener alguna que otra palabra como para finalizar el acto de presentación. No sé, Javier. No, bueno, la verdad es que yo, ya que no hay preguntas, ha quedado todo muy claro, ¿no? Pues yo le voy a lanzar una a Eduardo, ¿no? Me parece muy bien, Javier. Bueno, más que una pregunta es una visión Sí. que quiero que, a ver si compartes conmigo. Claro, decimos, o hemos dicho, ¿no? Que estamos ante un régimen amplio y disperso, ¿no? Pero incompleto, inacabado, ¿no? Que deberíamos de tener un régimen actualizado, no sé si vía ley de mutuas, de seguros, o algo que nos permitiese solventar, bueno, pues ciertos problemas que surgen en el día a día y otras cuestiones que tampoco son problemas. Es estar en un entorno jurídico con garantías. Pero claro, si tenemos en cuenta un poco el tanto por ciento de mutuas que existen en España, no sé si aproximadamente un 3%, yo no sé cómo lo ves, si el legislador de verdad va a estar por la labor de crear algo específico, para algo que es minoritario y donde además el supervisor opta por la progresiva desmutualización, ¿sabes? Me ha parecido muy interesante, por otra parte, lo que has dicho de el proceso a la inversa, que aquí ni nos lo plantearíamos. Y me gustaría conocer tu opinión sobre si confías en que... Esto no es una pregunta, ¿no? O sea, esto es decir, oye, ¿tienes confianza? Bien, pues la verdad que la pregunta es muy adecuada, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues desde el estudio, ¿no?, que he realizado un poco de forma comparativa con otros ordenamientos jurídicos, sobre todo, pues ya he indicado, ¿no?, países más del entorno norteamericano y también el ordenamiento japonés, mi sensación es que la causa mutual
no se desarrolla, o en el caso, ¿no?, de las mutuas de seguros, podríamos hablar también de las mutualidades de previsión social, etcétera, que sí que tienen su propio reglamento, pero bueno, en el caso de las mutuas de seguros, bueno, porque la falta de normativa muchas veces lo que hace, pues, es que no surja como una alternativa. Por lo tanto, ya eso frena su desarrollo, ¿no? Frena ese inicio, ¿no?, del ciclo, y por lo tanto no hay una renovación. ¿Qué ocurre? Que lo que nos encontramos ahora es con un sector que, como tú muy bien has indicado, Javier, está en el final, ¿no?, en su mayoría, del proceso mutual, y por lo tanto dices, no, es que el legislador opta por la desmutualización, efectivamente, pero no es porque el legislador, ¿no? Yo creo que en el proceso en el que se encuentran, ¿no?, la mayoría de este tipo de entidades están ya en esa fase. Entonces, yo creo que ese marco normativo no solamente tiene que tener en cuenta la desmutualización, sino el promover el inicio de la causa mutual, porque si no se produce esa renovación cíclica, no se va a realizar, ¿no?, con estas entidades. Estas entidades podrán seguir participando como mutuas o no, podrán desmutualizarse a través de entidades de la economía social, como puede ser la fundación, o pueden ser otro tipo, ¿no?, de formas jurídicas, pero la realidad es que yo creo que el problema en que nos encontramos ahora es que están en el final, ¿no?, de ese ciclo, y no tenemos una renovación, ¿no?, de la causa no mutual. Esa renovación, pues, debe concretarse, yo creo, en una norma diseñada para este tipo de entidades, y además a lo mejor con determinadas excepciones que sí que se pueden recoger, por ejemplo, en la LOSEAR, ¿no?, en algunos excepciones que hace, ¿no?, para determinados tipos de negocio asegurador. Y creo que eso es lo que permitiría, ¿no?, ese resurgimiento o esa creación de un espacio para la causa mutual, que además, creyendo en la libertad de mercado, creo que es necesario. Es decir, es importante que existan sociedades anónimas de seguros, pero es también muy importante que existan mutuas de seguros, ¿no? Y a lo mejor no en un 3%, en otro porcentaje. Yo creo que eso lo que hace es que equilibra el mercado, mejora las condiciones de los usuarios a la hora de decidir, al optar por un tipo de compañía u otra. Lo que único que hace es que mejore la posibilidad de que los consumidores puedan optar por un producto a otro. Entonces, creo que es necesario que existan. Creo que es necesario regular la situación actual de esas 30 entidades que no sabemos cómo van a terminar y resolver, y creo que es imprescindible que exista una normativa que promulgue, ¿no?, y que favorezca, ¿no?, ese desarrollo. Tú comentabas, que creo que muy bien al principio de tu conversación, lo del tema de la fusión, decías, no solo en otras mutuas y en cooperativas, ¿no?, de seguros. Decías que yo no sé si me equivoco, porque la verdad que hace tiempo que no miro los registros, pero creo que sigue sin haber ninguna cooperativa de seguros. Todavía no estoy, o sea, no lo puedo garantizar, pero lo último que revisé hace tiempo, es cierto que lo revisé cuando estaba estudiando, pero no había ninguna. Si hay ahora, o a lo mejor hay una, pero no lo sé. Y lo que quiere decir, ¿no?, es que esa iniciativa, ¿no?, del desarrollo de causa mutual tiene que venir porque haya un terreno, ¿no?, fértil en el que se puedan desarrollar, y no con una carga administrativa burocrática de solvencia como la que es Solvencia II, ¿no?, que está pensada para unos tipos de entidades aseguradoras que pueden producir un riesgo sistémico. O sea, este tipo de entidades que da respuesta a cosas concretas, ¿no?, y que puede ir creciendo, y además utilizando. Es que para mí también fundamental el tema de los grupos mutuales que tú has señalado, y básico para esa agrupación, y el tema del poder actuar en territorio europeo, ¿no? O sea, dos características que no se aprovechan en la causa, muy necesarias, y que yo creo que solo pueden mejorar el mercado, en el que, pues, a todos nos favorece, y especialmente a los consumidores, ¿no? Entonces, lo veo, ese es un poco no sé si te he respondido muy bien a lo que querías saber, pero esa es mi idea, No, ¿no? claro y meridiano, claro y meridiano, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Yo voy a aprovechar a Javier, y así le devuelvo la pregunta, porque, bueno, yo creo que hay una cosa que está clara, y es que la práctica, pues, ayuda a localizar los problemas jurídicos de una manera, ¿no?, pues muy rápida, ¿no?, y muy eficiente, porque te enfrentas a ellos, ¿no?, cotidianamente, y eso yo creo que, pues, por eso Javier enseguida, pues,
lo que yo he tardado un montón de tiempo en visualizar, pues él lo ha señalado, ¿no? Muy rápido y con gran detalle. Yo sí que te quería preguntar sobre la idea esta de mutualización que has dicho que te parecía interesante. ¿Crees posible, conociendo el mercado, ¿no? Y teniendo tu experiencia en el mercado, que pueda existir la posibilidad, o solo en un terreno público-privado, ¿no? Como una intervención pública, como ha podido ser, ¿no? En el tema, por ejemplo, el caso de Bankia, etcétera, que luego se utilice como instrumento para devolver? O sea, ¿cómo lo ves esa posibilidad? A ver, yo esa posibilidad la veo, pero además la veo clara porque antes tú lo decías, yo te hablo del, por ejemplo, el caso de Musat, ¿no? Vamos a ver, Musat se crea en el año 84 ante la inexistencia de oferta en el mercado que pudiese cubrir determinados riesgos, en nuestro caso, aunque nosotros manejamos bastantes más ramos, pero el riesgo que supone la responsabilidad civil profesional de aparejadores. ¿De acuerdo? Es decir, surge por una necesidad, es decir, los aparejadores no encontraban oferta en el mercado. No encontraban oferta en el mercado por una cosa fundamental, porque la oferta que encontraban, evidentemente, eran sociedades anónimas. Las sociedades anónimas es tanto ingreso, tanto margen quiero sacar, y evidentemente este era un ramo que no te voy a decir que fuese a pérdidas, pero donde los márgenes, bueno, pues no son ni mucho menos los que puede tener una sociedad anónima. Y yo creo que además, en el ámbito por lo menos de la responsabilidad civil profesional, esto sigue ocurriendo. Es decir, bueno, yo creo que tú lo sabes, es decir, los propios abogados, los propios procuradores, está el nivel de tensión, de reclamaciones que año tras año las aseguradoras, bajo la forma de sociedad anónima de seguros, se caen. Y bueno, tenemos que buscar, o nos tienen que buscar, alguien que diga, bueno, vamos a asegurar a esta pobre gente, por decir algo, durante un año más. Lo hemos vivido también en el ámbito de la red sanitaria. Vamos a ver, fue publicarse el baremo de daños personales para autos, que se aplica por analogía, bueno, pues tanto a la red sanitaria como a cualquier otro tipo de daño personal. Y bueno, no se encontraba en el mercado oferta. O sea, es que no había oferta. Claro, si no hay oferta en el mercado a través de una sociedad anónima de seguros, y no hay una mutua creada al efecto para que pueda cubrir esos riesgos, al final existen un montón de perjudicados, ¿no? Existen los profesionales, pero también existen los usuarios y consumidores, es decir, aquellos que confían en que si existe una negligencia médica, una negligencia jurídica, bueno, pues van a tener una respuesta. Entonces, yo sí creo en la mutualización, cuestión distinta es que esto se pudiese materializar o cómo se vería, ¿no? Pero yo sinceramente creo, ¿sabes? Creo firmemente, porque además el entorno mutual, por muy grande que sea la mutua, también hay maneras de gobernarlo. Es decir, una mutua puede ser muy grande o de un tamaño muy grande y ser gobernada como una mutua, es decir, con un respeto a sus asegurados en su condición de socios, y, o sea, nada impide que una gran entidad que adopte la forma jurídica de mutua, y tenemos mutuas que tienen una gran entidad y un gran volumen, quieran una cercanía, es decir, no quieran actuar en el mercado como una sociedad anónima de seguros, con todo el respeto para ellas, por supuesto, por el simple hecho de ser muy grandes. Bueno, tenemos el ejemplo de Mutua Madrileña. Mutua Madrileña es gigante. Sí. Es gigante, ¿no? Entonces, yo sí lo veo. Otra cosa, y creo firmemente en ello, bueno, otra cosa es que nos pongan las herramientas jurídicas, como tú decías, no tanto para desmutualizarnos, sino también para contemplar la posibilidad de una mutualización, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Para continuar con la causa mutual, yo lo veo, Efectivamente. pues bueno, me da una alegría escuchar tu opinión, ¿no? Después de tantos años de experiencia, porque bueno, eso quiere decir que hay gente, ¿no?, que tiene en cuenta la causa mutual y que cree que todavía puede ser una de las soluciones interesantes para el mercado. Bueno, pues para Seaida es todo un honor hablar de la mutualización, ¿no? Porque eso es la esencia del seguro, y también, cómo no, Eso es. la ordenación del mercado. Yo creo que el mercado necesita normas prudentes y normas que se adapten a las situaciones y orientaciones que demandan los operadores. Es cierto que ha superado con creces ese periodo transitorio y merece un tratamiento hacia la mutualización, hacia las mutuas y a las mutualidades de previsión social. Creo que los tiempos que desgraciadamente estamos sufriendo la economía española y la sociedad española merece que las mutuas y las mutualidades de previsión social gocen de buena salud y gocen de una buena norma. Y creo que el resultado solo es posible a través de estas iniciativas, poniendo en valor el estudio, también la práctica, aquellos que están continuamente llevando a cabo y asesorando a mutualistas, a entidades, etcétera, que están demandando sus riesgos y, por lo tanto, desplazando esos riesgos a entidades como pudieran ser las mutuas de seguro. Evidentemente, Seaida pues, está para el estudio, está para aprobar iniciativas, está para acompañar a las entidades y está también para mejorar las normas del mercado, en este caso del mercado de seguros. Creo que también la ley de sociedades, la ley de modificaciones estructurales, a las que tanto Javier como Eduardo han anunciado desde el año 2009, que hace presencia o enuncia como sociedad mercantil a la cooperativa, y que las mutuas son sociedades mercantiles y por lo tanto están dentro de ese ámbito de aplicación, porque ese ámbito de aplicación de la ley de modificaciones estructurales es una ley general de sociedades mercantiles y también una ley específica para este gran asunto que va más allá de una modificación de estatutos, sino una modificación sustancial de la sociedad o de las sociedades en curso. Sin más, vamos a dar esta clausura. De nuevo agradecer a las instituciones que han patrocinado y que han colaborado en la publicación, a MUSAT, en este caso a Javier, porque está aquí con nosotros, y a todo su equipo. También a Eduardo Tous por su siempre disponibilidad, por su autoría en el libro y que esperemos que dé buenos resultados personales, y también a la Seaida, por supuesto, que si vende los libros, pues tendremos pues, cumplido el objeto social de la asociación, que también es pues, llevar a cabo estas iniciativas que pueden tener a disposición este cuaderno a través de un correo electrónico a seaida@seaida.com. El precio es de 25 euros para no socios y para los socios de 20 euros, que está disponible tanto en formato digital como en formato en soporte papel.
Y también les voy a comunicar que SEAIDA va a presentar 2 nuevas publicaciones, una dedicada al COVID, ¿no?, desde una visión de derecho nacional, pero también de derecho comparado, principalmente de Europa y Latinoamérica, y también se llevará a cabo a través de webinar igualmente este número dedicado al COVID, pero también haremos la publicación de las actas, la presentación de las actas del Congreso, del tercer Congreso de Valladolid, de SEAIDA, dedicado al seguro en un nuevo entorno, en nuevo entorno jurídico y tecnológico, principalmente de gobierno corporativo y también de la ley de distribución. Por tanto, les emplazamos en este mes de noviembre, se van a hacer esos actos de presentación a través de webinar de las 2 próximas publicaciones de la sección española de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, SEAIDA. Sin más, damos por concluida la presentación de este cuaderno y sin más, pues agradecerles tanto a los partícipes, a las entidades y a los asistentes su colaboración para que estos actos sigan realizándose. Muchísimas gracias.